Sí, Bueno, yo he estado leyendo un poco el libro este, Basigalopo, Bastigalupo. que realmente es muy bueno y habla mucho sobre lo que es el control social y por lo que se ha venido o se desarrolló el derecho penal, ¿verdad? Que es sobre un control social. Entonces, Exacto. a ver si relaciona un poco lo que es el principio de igualdad a lo que es el control social. Eh, si yo ocupo igualdad, voy a tener variantes, como lo es en este momento que la mujer tiene la posibilidad de, por la historia, como dicen los compañeros, tener alguna defensa más fuerte, ¿verdad? Que vaya contra el hombre. Entonces, este principio de igualdad va relacionado con este control social. O sea, a través de la historia se necesita proteger a la mujer por todo lo que ha hecho el hombre a través del tiempo. Exacto. Controlamos al hombre por medio de estas leyes que pusimos para castigarle en caso de que haga un daño. A ver si lo relaciono un poco. Exacto, busca como un control sobre ese daño que se ha hecho a la mujer durante décadas, ¿verdad? Siglos. Okay. Pues busca controlar un poquito eso de que, bueno, ustedes lo han visto, el femicidio, cómo cómo ha aumentado. Profe, Entonces, ese control social busca eso, regular. profe, Sí, es sí, que, sí, digamos, yo estoy muy a favor de la mujer, profe, pero ¿qué ganamos con crear más leyes si no se promueve la educación y el respeto hacia la mujer? Digamos, podemos crear ahorita 1000 leyes contra el hombre para favorecer a la mujer, pero si no se promueve una verdadera educación, profesor, o sea, es como que sigamos igual en nada, o sea, porque nada más se castiga más fuerte al hombre, pero digamos, no se elimina la problemática ni se mitiga. sí, tiene que ir de la mano, por lo que decíamos en la primera clase, creo que fue en la segunda. Tiene que ir, la educación es importante, es primordial para mí. Yo pienso de eso, que la educación es punto fundamental y tiene que ir de la mano con esta rigurosidad de las leyes, porque si no educamos desde un principio, no vamos a detener a raíz del asunto. Profe, Entonces, sí, sí, y es que digamos, no solo aplica para el feminicidio, sino aplica casi que para todo, para el para todo. narcotráfico, para todo, digamos. A Exacto. mí me llama la atención, profesor, por ejemplo, la plataforma global Netflix, que es muy Ajá. popular, ¿verdad? Hoy en día yo argumentaría que mucha parte de la población la usa. Es interesante, profesor, que en esas plataformas usted ve cómo romantizan las series de narcos, Pablo Escobar, El Chapo. Exactamente. Es casi, profesor, como que si le estuvieran dando ideas a la gente, como diciendo, vean, ustedes pueden hacer un montón de dinero si se hacen narcotraficantes o si se meten en ese mundo. O sea, como sociedad nunca consideramos si de alguna forma eso está programando a la gente, profesora, que se metan en ese mundo. Exactamente. Y Sí. también hay series, Y, digamos, donde se ven secuestros, donde se ven violaciones, me explico. exacto. Las narconovelas lo que hacen ahora es como poner al malo como el héroe. Manipulación hacia la sociedad, pues es todo, pues, Y no solo a nivel Profe, latino con estas narconovelas, sino, no sé si lo han notado ahora con las películas, que han traído como una nueva perspectiva de películas viejas. Por ejemplo, ahora que tratan de poner al villano de las películas como, como tratar de explicar por qué su comportamiento o tratar como de justificarlo. Como por ejemplo el de, no sé, el Guasón era, el Joker, donde ahora la película trata sobre él. Esta última crew de Disney, por ejemplo, que antes los niños veían mucho Cruella de Vil. La película ahora trata sobre Cruella de Vil y por qué se hizo mala y trata de justificarla. Entonces ahora la moda es eso, ver el malo como el bueno, igual a narconovelas. Entonces tratamos de meter en la mente que lo bueno ya ahora que lo malo de ahora es bueno. Eso es lo que profe, vamos buscando. Sí, profe, dicen que en algunos barrios de acá de Costa Rica, este, y hay muchos jovencitos ven a la ley como los malos. exactamente. Eso pasa mucho. Nos van educando como que la policía, los malos de la película y el narco del barrio es el bueno. Claro, los narcos, no sé si ustedes lo saben o lo han visto, tienen ese modus operandi normalmente, que en el barrio tratan bueno, aquí en Costa Rica no tanto, pero en otros países sí, tratan de hacer bien social.
por ejemplo, en Costa Rica sí se estuvo dando mucho en el sector de Pavas, donde los narcos arreglaban las aceras, ponían el barrio bonito para que los vieran como "Oh, los que tienen aquí bien bonito, porque el gobierno no nos da nada". Todos los niños querían ser el futuro narco del barrio porque veían que tenían dinero y ayudaban a los más necesitados. Eso también es una práctica que tienen los narcos aquí y todavía más a nivel internacional. Sí, Bueno, sí, sigamos profe. con... Sí, Oh, bueno, Bueno, yo trabajo, bueno, como yo le mencioné, yo trabajo en la municipalidad y los infractores a nosotros nos ven como los los malos, HP, sí, como los malos. Cuando la exactamente. gente hace Esa es la cosas cultura que se ilegales, va ellos están al creando. aire y Como el sapo, como el malo, igual que los policías, es la cultura que se va creando. sí, en el caso de nosotros es construyamos los sábados y domingos porque esos de la MUNI no vienen a joder. Exactamente, ese es el común denominador. Ok, principio de dignidad humana. Obviamente, las personas en derecho penal tienen que ser tratadas con dignidad. En las celdas, por ejemplo, bueno, ahí el compañero no me va a dejar mentir, en las celdas del OIJ, a los que están ahí detenidos, no se les tiene que dar sus comidas, ¿verdad? Sus comidas completas, su espacio para dormir, y se les tiene que tratar dignamente, ¿verdad? No se puede, no se les puede maltratar, no se les puede negar la comida, el agua, porque ellos también tienen su dignidad humana, aunque estén ahí en una posición de que están privados de libertad momentáneamente, mientras se resuelve su situación legal. Entonces, a veces hasta comen mejor ahí encerrados que gente afuera, ¿verdad? Entonces, porque se trata de dar un trato digno, como todo ser humano. Entonces, obviamente aquí en Costa Rica la tortura no es permitida, porque hay que darle un trato digno a la persona. No se le puede maltratar, no se le puede lastimar, aunque siempre, como les digo, ese es en el papel, en la realidad, en ocasiones, pues no sucede así. Nos pasó en las celdas de San José una vez, que a uno de los que estaba ahí detenido estaba molestando demasiado, es cierto, estaba molestando mucho, pero algunos compañeros cayeron en la trampa y lo que hicieron fue como hacer un círculo y ponerlo a pelear con un compañero de ellos, o sea, el reo con el custodio. Se pusieron a pelear. Entonces ahí lo soltaron y empezaron a darse a puño limpio. Entonces, eso no está bien visto, no está bien realizado por parte de los compañeros custodios. Tienen que guardar la compostura, aunque estos reos a veces sacan de quicio, que lo diga, bueno, Magali, que pueden molestar bueno, y hacerlos perder la paciencia, pero se supone que hay que tratarlos con dignidad, porque así es el principio del derecho penal, dignidad humana. Profesor, pero Sí, entonces el reo no pierde todos sus derechos. O sea, le quitan tal no, vez el de libre circulación, nada más. exactamente, nada más. Sigue siendo una persona Pierde con todos libre sus derechos, tránsito, nada más. Libre nada tránsito. más. Y eso solamente si está presunto culpable. Menos aún todavía, si lo tocan y está siendo culpable, ni siquiera hay una sentencia en firme para tratarlo, creo. Exactamente. Y ni en ninguna, ni en una ni en la otra se debe tratar indignamente. Tiene que dársele su trato justo y humano. Está Sí, la ley hay algo contra que la los tortura y que los ampara, hay un dos, montón de situaciones que nosotros cuatro, tenemos que tener mucho dos, cuidado. guión, cuatro. bueno, usando términos coloquiales, los alcahuetean mucho. No, no, y ustedes se dan cuenta, hay muchos recursos de amparo que se ponen por el trato, porque también ellos a veces saben las mañas y ponen recursos por cualquier cosita. No, profe, pero a ellos uno le aplica como dicen ellos, la psicológica también, entonces por ahí se va uno. No hace falta golpearlos Sí, hay que para tener, tranquilizarlos. hay que tener esa inteligencia emocional, Sí, bastante. Porque de hecho a un demasiado. compañero un día no le tiraron un vaso lleno de orientes en la cara. No, pues, Y nada más dijo, lo mato, y yo vi que se quitó los es, lentes y es agarró que las cómo llaves. cuesta. Sí, no, cuesta mucho. Y lo único que le dije yo, le dije, madre, usted no tiene que mostrarme a mí que usted no puede baratarlo. Yo sé que lo puede baratar, y ¿para qué se va a meter? Le dije, para meterse una bronca. Y Exacto. entonces ahí lo consolé y lo saqué de celda mejor, porque ya sí iba a entrar y le iba a rear. Ah, sí, no, no, de guarda, no. Y es peor para el funcionario.
Bueno, principio de razonabilidad y proporcionalidad. Aquí tiene que ver mucho con el concepto de, obviamente, no podemos aplicar lo que hemos venido hablando, la pena, por ejemplo, homicidio calificado, que sea muy parecida a la de hurto simple. Entonces tiene que haber una proporcionalidad y una racionalidad. No podemos aplicar las mismas penas. No podemos aplicar 25 años de cárcel, por ejemplo, para un robo y 5 años para un femicidio. Entonces, no sería proporcional. Entonces, en ese tema, la ley penal en Costa Rica tiene que ir proporcional a los hechos. Tiene que ser razonable. El de culpabilidad, aquí tiene que ver con hay ¿No términos, puede hay volver principios. la diapositiva, por favor? Es que está Sí, escribiendo perdón. el Gracias. Ok. Aquí hay principios que ustedes van a ver que se parecen mucho. Se parecen mucho, pero hay que saber diferenciarlos un poquito. De hecho, para alguna situación pueden aplicarse varios principios, porque se parecen. ¿Listo? Sí, listo. Ok. Bueno, principio de culpabilidad. Aquí tiene que ver con que para culpar a una persona, para condenarla, para sentenciarla, tiene que haber una ley. Como lo hemos visto con el ejemplo de bienestar animal, por ejemplo, la ley de bienestar animal, usted antes, por más reprochable, por más inmoral, por más antiético que pueda parecer que alguien maltratara a un animalito o que le diera hasta la muerte, pues no podíamos declararlo culpable de un delito, porque no existía un delito que sancionara la ley de bienestar animal. Entonces, la muerte de un animal antes era impune. Simplemente era reprochable, indecente que la persona hiciera eso, pero no, más de eso no podíamos actuar. El derecho penal no intervenía. Pues el principio de culpabilidad. No había una ley establecida para declarar culpable a esta persona. Entonces, ahí aplica este principio, pero también puede aplicar otro principio que ahorita vamos a ver. Ok, el de lesividad. Quiere decir que el derecho penal solo interviene cuando se lesiona o se pone en peligro los bienes jurídicos concretos. Por lo que les decía anteriormente, no por una razón inmoral, por una razón de religión, de ética, podemos sancionar con leyes penales a una persona, sino que debe existir la lesión o por lo menos poner en peligro este bien jurídico para poderlo sancionar. Aunque nos parezca incorrecto el actuar, no podemos castigar a una persona si no se puso en riesgo un bien jurídico no se lesionó. Igualmente el caso de bienestar animal, que ahora el caso de bienestar animal, el bien jurídico, en este caso los animales ya son tutelados por la ley. Pues por un principio de culpabilidad y por un principio de lesividad, ahora sí podemos aplicar la ley penal a una persona que le dé muerte, por ejemplo, a un gato, injustificadamente, ¿verdad? Entonces ya podemos Y perseguirlo tiene penalmente. que haber violado algún tipo de ley. Exactamente, tiene que haber una ley violentada y en este caso, por el de lesividad, un bien jurídico que estamos vulnerando. Ahora, en ejemplo que usted pone de las mascotas, profesor, Sí, tiene que ser un caso mediático o simplemente yo veo que le están haciendo daño a un animal, lo puedo reportar y ya procede. no, usted puede denunciarlo porque hay un bien jurídico que es en este caso el animal y usted puede denunciar a la persona por esta ley de bienestar animal, ya sea por maltrato o por el que le dio muerte. Usted puede denunciarlo perfectamente. Normalmente quien denuncia esos tipos de casos son SENASA o vecinos del mismo barrio que se dan cuenta. Se da también mucho en el caso de cuando una persona, por ejemplo, tiene un gato y el gato se sale de la casa y se sube a los techos, entonces el vecino está cansado y le pone un veneno. Profe, Pues a él está dando muerte al animal y ya estaría lesionando un bien jurídico. Sí, no, que eso se llama doble moralista, digamos. Es delito matar a un animal, pero sin embargo tenemos matanzas sistemáticas de pollos, cerdos y vacas, pero matar a un perro es un delito. ¿No le parece a usted? Porque en Costa Rica no se considera No, obviamente, yo un sé, animal de alimentación, por eso es exactamente. que pero digamos, siguen siendo ahí es donde, animales. donde varía. No, pero siguen siendo animales. O sea, ¿qué diferencia hay de un perro y una vaca, por ejemplo?
que uno es doméstico y otro no. Sí, pero aún así siguen siendo También, animales. y también la doble moral, compañero. Matar niños en el estómago de las mamás ¿Sí? tiene más valor que un gato, y vea usted hasta dónde llegan peleando eso. Sí, aunque si vemos en la realidad la aplicación de la ley de maltrato animal, realmente solo se está aplicando a casos que han sido mediáticos, porque en muchos otros casos no, y aparte de eso, digamos, un caso que se vio aquí en Atenas, que una asociación de protección, ¿verdad?, de rescate animal, presentó una denuncia, y por más que se vio en los medios y todo, al final fue en vano, o sea, lo condenaron, sí, lo condenaron, pero el señor no tiene con qué pagar, entonces, hasta ahí llegó. Profe, yo a lo que me refería es que es la doble moral, porque, o sea, una vaca siente dolor igual que un perro, claramente. O sea, yo en veces me cuestiono qué tan moral es eso, ¿verdad? Obviamente una vaca no es de uso doméstico, como no es un animal doméstico, pero, o sea, siguen sintiendo dolor y miedo cuando las matan. ¿Has visto morir un toro, por ejemplo? Ah, bueno, ve, ese es un buen ejemplo, el que dice el compañero Arnie. En México y en España tienen corridas de toros donde también matan animales. Pero, Cris, ahorita en Costa Rica, ¿has visto morir un toro? ¿Cómo lo matan? ¿Qué sí qué? ¿Has visto morir un toro? ¿Cómo lo matan? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el Digamos, punto? no lo maltratan. O sea, el animal no lo matan con maltrato. O sea, él no lo torturan para matarlo. Simplemente Pero lo matan. le dan el fallo porque hay que alimentar a la población que come carne. Entonces, porque yo sí he estado en un matadero, ¿verdad? Y mi familia tuvo ganado en algún momento. Entonces, de una forma muy elocuente, no se desangra, sino se le da la estocada final y después pasa al proceso de destace. Claro, lo matan, pero por un bien social que es mantener a las personas que comen carne. Ahora, yo entiendo lo de la ley contra maltrato animal en el tema de animales domésticos que son casi hijos. Por ejemplo, nosotros tenemos un perrito que es como nuestro hijo. Entonces, ahí veo como la diferencia, pero sí, claro, entiendo. Hay una cierta... Igual ustedes lo han visto. Estoy de acuerdo con Arnie, la verdad. El derecho se va transformando, porque antes era inconcebible, hace ¿qué? 10, 15 años pensaban en que alguien pudiera ir a la cárcel por maltratar a un gato o un perrito. Ahora es posible, entonces el derecho se transforma. En algún momento puede ser que se transforme esto y hay un movimiento, por ejemplo, que apoye lo que dice Cris y también digan que no, que el ganado tiene que ser protegido. Y se hace tan grande que puede ser que nos cambie la ley. Es posible. Y después ya Lo que ha cambiado, desarrollos de psicología. lo que ha cambiado mucho, sí, digamos, es la perspectiva social, como dijo Arnie. El asunto es que hace unos años los animalitos se consideran animalitos. Con el cambio actual de la sociedad, honestamente sí, los perritos y los gatos en especial, ¿verdad? Han pasado a ser ya no tanto como animales, sino pasan a ser parte de nuestra familia, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya hay una afinidad más grande. Exacto. Y en Estados Unidos sí cambió, digamos, por ejemplo, cambió mucho la forma de, pensando también en el bienestar de los animales, como dijo Arnie, en la forma en que son tratados, en las lecherías, cómo tienen que tener las condiciones para que estén bien, y los que van para el matadero también, qué forma para que ellos no sientan ese estrés, para que no sientan ese... no sean maltratados, por decirlo así, y sí cambió mucho. Igual yo sé que Costa Rica ha cambiado mucho la forma como se trabajan en los mataderos, en los asaderos de pollo y toda esta situación, el traslado también de las aves, que van de las granjas, vea que solo se trasladan, digamos, de noche, por el calor, porque no lleguen sofocadas, hay cierta cantidad en cada java para que no vayan presionadas, o sea, hay muchas cosas que han ido cambiando con el paso del tiempo. Sí, ahora, vayámonos a otro ambiente, el mar. Pasa lo mismo, hay peces que se pueden pescar y hay otros animales marítimos que no se pueden pescar. Entonces, hay un tema que se las trae también. Por eso también estuvo la polémica de la pesca de arrastre, que diputados estuvieron apoyándola y otros que no. Entonces, son temas polémicos que vamos a ver cómo se comporta la sociedad y el mundo y cómo se va transformando. Vamos a ver cómo ese derecho va a ir transformándose y nosotros tenemos que ir aprendiendo, poniéndonos al día
y ver cómo buscamos trabajo en todos esos temas, ¿verdad? Polémicos. Pero ya gracias a Dios la pesca de arrastre ya quedó archivado ese proyecto de ley. Exactamente, pero estuvo ahí en la palestra y estuvo la polémica, ¿verdad? De que un diputado decía que para poder alimentar a un pueblo necesitan aprobarla. Profe, eso pasó, vea, igual con el café, con las plantaciones de café. Antes eran un montón de peones, volando pala en el cafetal, haciendo gaveteando para enterrar toda la hoja seca. Y luego en el invierno eso era el abono orgánico para el cafetal. Se volaba machete, y, bueno, se mantenía, el trabajo era artesanal y orgánico. Entonces ya algún vivo ahí descubrió de que echándole herbicida al cafetal, de ahí se ahorraban un montón de plata de mano de obra, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que el primer año, segundo año y tercer año, riquísimo, porque se ahorraron un montón de dinero en mano de obra. Pero ¿qué pasó? Que mataron los nutrientes del suelo. De igual manera, eso va a pasar en el mar. Si vienen y la pesca de arrastre la legalizan, por ejemplo, si la legalizaran, gracias a Dios que no, pero bueno, si eso pasara, el primer año me imagino que va a ser buenísimo. Agarran de todo, ¿verdad? Todo lo ha habido por haber. Pero va a llegar el momento que van a tirar las redes y no va a salir nada. Exactamente. Muy bien, sigamos. Otra que habla mucho de la lectura es este principio de intervención mínima o última ratio, que también lo vimos en las primeras clases, donde no se puede ir a las instancias penales como medida ante todo acto o daño de los bienes jurídicos. Recordando que existen otras instancias, como lo veíamos por ejemplo en el tema de las deudas, que alguien me pidió dinero prestado y yo se lo di y se fue para otro país a gastarlo sabiendo que no tenía con qué pagarme y de eso ya no me va a pagar nada. Entonces yo voy a denunciarlo a usted penalmente porque usted me estafó, pienso yo, pero no, es una deuda que se adquirió conmigo, yo le presté, él no me pagó y lamentablemente pues tendré que acudir a las instancias de cobro judicial o civiles, dependiendo de lo que hayamos firmado o qué documento tenga yo de prueba de la deuda. Yo le ponía mucho, aunque usted no lo crea, muchas personas llegaban buscando las instancias penales con un tema de deudas. Y yo les ponía muy claro el ejemplo a ellos de, por ejemplo, las agencias de autos o los bancos. Usted no va a ver nunca al BAC San José, Bacreomatic, o al Grupo CUR, o a Beinsa, cuando no les paguen un carro o no les paguen un préstamo, ir a las instancias penales a denunciar. Sino que ellos, cuando dan un carro, un crédito, o el banco da un crédito, se cerciora de que la persona firme todos los documentos posibles, y si no paga, pues van a ir a la vía de cobro judicial, a que les cobren. Pero hay personas informales que tal vez prestan, y pues acuden a las instancias penales creyendo que es la que va a resolver el tema del incumplimiento del pago. Profe. Sí. En la situación de cuando se tiene una pensión alimenticia durante mucho tiempo y si lo elevan a lo que es un cobro ya a la denuncia penal, ¿por qué lo realizan de esa manera? ¿Sí se puede elevar? En materia de pensiones, hay un eco ahí, pero hay que tener cuidado en el tema de cuando sea un incumplimiento de una orden judicial, que ya es una desobediencia a la autoridad, ya es un delito. El tema de la deuda de la pensión alimentaria no es que usted va a denunciar. Bueno, devolvámonos al tema de culpabilidad. Al principio de culpabilidad dice que nadie puede ser culpable si no hay una ley previa. Entonces, el Código Penal hay un artículo que se llama incumplimiento de deberes alimentarios. Hay un artículo, casi no se usa, casi nunca se usa. Magali, bueno, en la experiencia mía yo no lo he visto mucho que se use, muy poco. Es porque pero nosotros, cuando hay pensiones alimenticias que tienen más de cierto tiempo, que le digo 6, 7 meses y 8 meses, un año, las actoras acuden a esta instancia para poder ejecutarla.
Entonces hay que hacer una serie de documentos por parte de nosotros, de las visitas y el tiempo que está la orden y demás, para que ellas puedan proceder con lo que es la denuncia. Sí, un artículo penal, ahorita no recuerdo el número, pero pueden buscarlo un momentico, que se llama incumplimiento del deber alimentario. Entonces, si la ley lo estipula, es delito, como el principio de culpabilidad. Y ahorita vamos a ver otro que se llama principio de tipicidad. Si la ley lo estipula, es delito. No podemos huirle a eso. Entonces, la ley no estipula que una deuda sea delito. Sin embargo, vamos a ver, código penal. ¿Sí? Ok, artículo 185. Dice, incumplimiento de deber alimentario. Se impondrá prisión de 1 mes a 2 años o una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por ley 7337 al padre adoptante, tutor o guardador de un menor de 18 años o de una persona que no pueda valerse por sí misma que deliberadamente mediante o no sentencia civil omita prestar los servicios indispensables de subsistencia a los que está obligado. Entonces, ¿cuál está obligado? Por ejemplo, darle el alimento, pagar la pensión, bueno, para que pueda tener alimento el menor. Entonces, es un tema controversial porque recordemos también que en Costa Rica usted por deuda no va a la cárcel, por deudas. Sin embargo, en pensión alimentaria es una excepción. Si usted no paga la pensión, le pueden dar premio corporal y termina encerrado. Entonces, esta ley es una ley muy particular que viene a saltarse ciertas reglas de la normalidad. Por ejemplo, esto de que un deudor no puede ir a la cárcel. Ahora, también hay un artículo que habla del incumplimiento del deber alimentario donde pasa la vía penal. Por eso es que, bueno, respondiendo a Magali, por eso se utiliza la vía penal en este tipo de casos. Pero ahora, volviendo al tema de las deudas, comunes y silvestres, deudas de préstamos, por ejemplo, de carros, del banco, no, usted no puede acudir a la vía penal para resolverlo. Ahora, hay un tema también polémico con lo que tiene que ver con el famoso caso de los Uber o de los taxis. Antes se da con los taxis, ahora se da con los Uber. ¿Qué sucedía? Resulta que como cuando comenzó lo del Uber en Costa Rica, se volvió un buen negocio. Entonces, como era un buen negocio, Mariela se le ocurre que se embarca con Grupo Q y compra un carro. O compra 2 carros, más bien. Y Mariela se los alquila, uno a Juan Rafael y otro a Magali, para que se lo manejen y ellos les tienen que dar una alquiler a Mariela. Por el uso de esos carros para Uber. Pero resulta que los dos se desaparecen y no le dan ni un 5 a Mariela, y Mariela con la deuda con Grupo Q. ¿Qué hace Mariela? ¿Dónde acude? Teníamos muchos casos de estos donde la gente quería resolverlo en vía penal, pero bueno, los fiscales, el Ministerio Público, a final de cuentas, los desestimaba porque decía que tenía que resolverse en la vía civil. Porque todo era un contrato, aunque fuese verbal, de que Mariela le alquilaba los carros a Juan Rafael y Magali para que los manejaran. Entonces era un acuerdo entre partes. ¿Eso se ve como un abuso de confianza? No. No. Se trató de meter por retención indebida a profesor, se trató, pero la mayoría de los fiscales no aceptan y lo mandan a la vía civil por este principio de ultima ratio y el principio de tipicidad y culpabilidad. Entonces se lo quitan, como también yo los comprendo, tienen mucho trabajo, que era lo más fácil. No, vaya en lo civil, va para lo civil, aquí tenemos mucho trabajo. Pero lamentablemente hay casos en los que es muy fácil determinar que no le corresponde al derecho penal, pero hay otros en los que el hilo es muy delgado, lamentablemente, y nos va a costar definirlo. Pero el Ministerio Público, como tiene mucho trabajo, cuando el hilo es muy delgado, lo hace de lado. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa en caso, digamos, por ejemplo, que hay una audiencia que es civil, ¿verdad? Y resulta que se citaron a las partes de conciliación, la parte acusada no llegó. Se pasa a audiencia, la parte no llegó. Se le manda una orden para que la policía llegue con la policía y la parte acusada no llegó. Se manda una orden, creo que sigue para el OIJ, y llega a un juicio público y no llega. Ya tiene una orden por desacato. ¿Sigue siendo civil o pasa algo penal?
¿Qué caso concreto es? Ok, es un caso que tengo muy de cerca. Resulta que acontece que es un pleito vecinal, ¿verdad? Ajá, De incitación a riñas, y algo sencillo civil. sí, Se pidió primero una audiencia de conciliación, ¿verdad? Y la persona que está acusada, ¿verdad?, de incitar a la riña, no llegó. ok, Entonces citaron ya audiencia. En la audiencia se citaron y solo la parte que acusó llegó, la otra no llegó. Entonces la jueza dictó nuevamente audiencia con desacato y solicitó que viniera con una orden a la delegación para que la fueran a buscar, y etcétera, y llegara sí. a la audiencia. Resulta que la policía dijo que no la había encontrado y la señora no llegó. Entonces se elevó a lo IJ para que la buscaran, para que ella llegara a la audiencia. ¿Qué pasa en este caso si ella no llega a esta audiencia? Pero, ¿estamos hablando de un tema civil o un tema contravencional? Es un tema contravencional. No, eso sería que de materia civil, sí, contravención creo que es. Sí, ok, sí, ya me extrañaba, porque, digamos, en civil, si usted Sí, no porque usted es en teoría, notificado y no se presenta, pues se le da curso a la demanda, ¿verdad? Y usted no podrá defenderse y usted es el que sale perjudicado. En materia penal, usted sí tiene la obligación de asistir y lo que puede suceder es que se le pone como un tipo de orden de captura. sí, hay un señalamiento a juicio con rebeldía, es lo que dice. Exacto, entonces se le pone una orden de captura. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún la persona es detenida, para hacer una revisión normal de consultar la cédula, va a aparecer que tiene esa orden y va a ser llevada a celdas y en las celdas le van a notificar que tiene que presentarse. Entonces le van a la citación y todo esto, pero al final lo van a dejar libre. Simplemente es para citarlo o, dependiendo del tipo de orden que se le esté dando, se va a dejar encerrada a la persona hasta que sea llevado hasta el propio juez donde se lleva el caso, hasta el juzgado. Sí, dice, en vista que el imputado no compareció a juicio a pesar de haber sido notificado, se declara su rebeldía. Y, Eso es, vamos a ella puede ver, ser, es más, si usted sabe dónde está la persona, llama a un policía y le dice, él tiene orden de captura, lo consultan y va a ver que hay una orden para presentarse en los juzgados, lo tienen que llevar. ya. Sí, porque dice que hay un señalamiento a juicio con rebeldía. Sí, Pero eso, exactamente. ok, la pregunta mía es la siguiente. Por eso, digamos, en este caso, si esta persona ya en esta última audiencia no se presenta, emiten una orden, no pasa a lo penal, sigue siendo una Sí, contravención. sí, el proceso como tal sigue siendo contravencional. Lo que pasa es que a él, a la persona se le da una orden para detenerlo y presentarlo ante el juez que lleva el caso. Ok. Sí, entonces no pasa a nada más. Sí, no, no, realmente. Es que contravencional también tiene sus cosas particulares. Ok, gracias. A mí en lo particular no me gusta, pero esa materia, pero bueno. Ok, principio non bis in idem. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no puede ser juzgado o sancionado por un mismo delito dos veces. Como una película muy vieja, a mí me gustan mucho las películas viejas. Hay una película que se llama Doble Culpa, por si la quieren ver, muy antigua, donde la persona no puede ser juzgada por el asesinato de su esposo dos veces. Entonces sale libre al final de cuentas porque la primera, el esposo se hizo el muerto, a ella la juzgan porque el esposo supuestamente murió, nunca encontraron el cuerpo, pero resulta que él lo fingió todo, entonces ahora sí lo mató, y como ya había sido condenada por la primera muerte, ya no podía volver a ser juzgada por el mismo delito. ¿Doble qué se llama? O algo, doble culpa, creo que eso se llama, algo así en la película. Qué Si buena la esa. encuentro, les paso el link para que la vean. Pero es muy buena. Yo sí la he visto, es muy buena. Sí. Sí, entonces aquí, bueno, sucede igual con ese principio. Una persona no puede ser juzgada por el mismo delito de veces. Claro, como les digo, en la práctica sucede algo muy curioso. Porque usted dice, ok, yo no puedo ser juzgado por el mismo delito, pero damos el caso de Alison Bonilla, que fue juzgado y sancionado con homicidio simple el homicida, el asesino. Pero la fiscalía, perdón, y el abogado de Allison está apelando. Puede suceder que los jueces que están resolviendo la apelación determinen
que todo el procedimiento estuvo incorrecto y ordenen un juicio de reenvío y todo vuelve a comenzar de cero. Entonces, yo siempre he pensado que aquí es una excepción de este principio, porque realmente sí se está juzgando nuevamente a la persona, aunque no cumplió la condena, se va a volver a juzgar, porque va a volver a revivir todo el juicio nuevamente. Tanto la víctima o los familiares de la víctima como el imputado va a tener que revivir todo nuevamente. Ya han sucedido casos en los que se ha reenviado el juicio 3 o 4 veces. Pues todo va de cero de nuevo, otra vez comienza. Pero en la sana teoría, usted no puede ser juzgado por un mismo delito o conducta 2 veces. Pero eso va más que todo aplicado que usted sea condenado y usted ya cumpla su condena. Y que no vuelva a ser juzgado por esa misma condena. Eso tiene que ver mucho con las personas muy resentidas, que usted lo perdona, pero después le están recordando lo que hizo mal, ¿verdad? O sea, a uno se le viene a la mente esos episodios. Pero tiene que ver con eso, que usted se ha sancionado, cumpla la condena y ya no puede volver a ser juzgado por ese delito nuevamente, porque usted ya cumplió, ya pagó ante la sociedad. Pero si se hizo el juicio y no ha aplicado, no ha cumplido su condena y se ordena el juicio de reenvío, ahí sí tiene que volver a revivir todo el juicio. Profe, Sí, pero esos temas pueden ocurrir o deben ocurrir porque se genera o se presenta una prueba nueva, aunque se trate del mismo delito, eso no importa. una prueba, o sea, ya la persona está cumpliendo la condena, dice usted. Sí, el reenvío, por ejemplo, es porque de pronto se presenta prueba nueva. No. ¿No? No, eso tiene que ver con que, por ejemplo, en este caso de Alison Bonilla, que los jueces apelen, perdón, los jueces, el fiscal y el abogado del acusador apele y diga que algo en el proceso no estuvo correcto, una mala interpretación de la prueba, mala valoración, y los jueces de apelación de sentencia decían que no, que se tiene que volver a hacer el juicio. Pero eso de que haya nueva prueba ya sería con un caso, por ejemplo, que la persona esté cumpliendo condena y salga una nueva evidencia de que la persona es inocente y pida que no, que le se cumple una condena que no, de un delito que no cometió. En ese caso que usted dice de volver a repetir, como por ejemplo el de Allison, entonces sería como aplicando el principio del debido proceso, que algo sucedió en el camino, que no se hizo bien, que se lesionó y que hay que repetirlo porque el debido proceso no se hizo bien. Exactamente, hay que volver a También se pide elevar a casación, ¿verdad? Cuando sucede eso, profe. Ajá, también. Profe, pero eso me equivoco, que se mantiene la misma acusación, no pueden variar, simplemente inician todo desde cero, apegados a la misma acusación que tiene la fiscalía, porque exactamente no pueden, digamos, abarcarse de ahí, que mandan un reenvío y que van a hacer una acusación nueva o que van a aportar prueba nueva incluso. Porque para eso ya estuvo el momento procesal oportuno para presentarla, si no me equivoco. Exacto, porque la acusación ya fue presentada. Entonces ya se superó esa etapa en la audiencia preliminar, ya se superó. Lo que se está ordenando es el juicio, nuevamente el juicio, la audiencia oral pública. Que eso lo van a ver en procesal penal, las diferentes etapas del proceso penal. Una es la audiencia preliminar, por ejemplo. Después de la audiencia se va a pasar a la etapa de juicio, luego la etapa recursiva. Y ahí va, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Creo que quedan 24 segundos. Ok. Bueno, la otra semana terminamos los principios, entonces, y vemos lo del Poder Judicial ya con la tarea hecha, presentada por ustedes. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué pasa? Se me fue volado hoy. Muchas gracias, profe. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.